el presidente de la Asociación de Funcionarios de Servicio Agrícola y Ganadero, AFSAG, don Elías Araya. Y entiendo yo que también tiene un tema de seguridad que me gustaría que lo pudieran tocar, porque si no, no nos va a dar el tiempo de la, No hay de la problema. sesión. Se lo planteé derechamente. Señor presidente, lo saludo a Discúlpenme usted. que lo planteé, pero si no, van a quedar afuera. Así, lo saludo nuevamente Sí, y a través de usted a los adelante. diputadas y diputados, por cierto, a los colegas, cierto, demás servidores públicos presentes acá. Voy a hacer una pequeña presentación, cierto, respecto al tema de fondo, cierto, no sin antes contarle específicamente a quién represento. Represento al 75% de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero en calidad de contrata, 2.820 hoy en día, en la asociación de los 3.700 que tiene el servicio. Esa es la fuerza de representación que tiene esta asociación. Y es por ello que vengo a hablar en este momento. Soy un funcionario de carrera del servicio de más de 25 años, soy agrónomo y soy abogado y presidente de la asociación hace 5 o 6 meses. Lo que tengo para comentarles hoy día, en el fondo, no está sobre la base de situaciones, como dijo el ministro por ahí, en el fondo, voy a citarlo básicamente, ¿cierto? Me gustó lo que señaló al respecto. Fuera de la corresponsabilidad. Aquí hay una postura que yo espero sea acogida por ustedes, ¿cierto? Y a través de ustedes, por las autoridades aquí presentes. No es una petición, en el fondo, desmedida en nada. Es una petición, en el fondo, que está hecha sobre la base del conocimiento que tenemos como servicio público dentro de cada uno de nuestros funcionarios que están dentro de esta asociación. Los antecedentes que les voy a aportar, en el fondo, y la petición es bastante clara, concreta, y yo creo que es lograble dentro de lo que es el marco presupuestario 2025. ¿Sí? Una pequeña acotación. Nosotros estuvimos precisamente acá, en esta misma sala, ¿cierto? Hace precisamente 90 días atrás, el 10 de junio, a propósito de una situación que queríamos manifestar con ustedes respecto de la falta de seguridad en las regiones de Biobío y Araucanía. Esa fue la situación, les planteamos las necesidades de un aporte o apoyo de ustedes respecto a ese tema, y esta situación actual, ¿cierto?, obedece específicamente a aquello. Añado un poco más, en el fondo la invitación también nos hablaba de intervenir en tanto respecto al presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero para el 2025. Brevemente, en los minutos pocos que me quedan, en el fondo. Miren, nosotros tenemos 3 objetivos o aspiraciones respecto del presupuesto 2025. Uno de ellos tiene que ver con fortalecer la gestión de recursos humanos. Voy a entrar en detalle cada uno de estos objetivos. El segundo objetivo tiene que ver con solucionar un déficit presupuestario histórico que tiene el servicio, ¿cierto? Y el último, mejorar las condiciones de trabajo, y ahí es donde me voy a abocar específicamente al último petitorio del que yo les mencionaba, ¿cierto?, respecto de ese 10 de junio pasado. En el tema del reconocimiento, el fortalecimiento de los recursos humanos del servicio, son temas medios complejos, no quiero en realidad marearlos con datos, pero quiero que lo tengan presente. Hay un déficit estructural dentro del servicio respecto de la reposición de cupos funcionarios jubilados. Hay una descapitalización del servicio respecto a este elemento, ¿cierto? Cada vez somos menos y los trabajos cada vez son mayores. Entenderán ustedes en el fondo que con esta lógica de tratar de hacer crecer el país como una potencia agroalimentaria, no obstante el 3,9% del PIB en lo que participa la agricultura, en el fondo pareciera ser de que todo el esfuerzo recae sobre nosotros. ODEPA hace rato nos planteaba la idea, en el fondo, de impulsar una vía de agroexportación. ¿Por dónde creen ustedes que pasa la agroexportación? Por el SAC, ¿cierto? Con los mismos funcionarios o con menos funcionarios, de hecho. Hay una sentida necesidad también de los socios de la asociación y de los funcionarios en general de tener algún reconocimiento respecto a la mejora de grados, ¿cierto? Hicimos los cálculos, 17.000 millones de pesos y un poco más es lo que se necesitaría para tomar a todos los funcionarios que hoy en día están por debajo del grado 13, históricamente en el fondo de ingreso al servicio, hoy en día 16, por una mala negociación en algún momento, ¿cierto? Y llevarlo a ese grado. Nos estamos pidiendo 17.000 millones de pesos. Pero también quisiéramos nosotros definir, ¿cierto?, a través de ustedes o del Ejecutivo, una política respecto del aumento de los grados, ¿cierto?, con algo de envidia, ¿cierto? Escucho por ahí a la Comisión Nacional de Riego hablando de un 13-14% de sus funcionarios con aumento de grado en el 2023. Un 8,9% respecto a la gente de INDAP. INDAP tiene 1.000 funcionarios. 89% son un 8,9%, ¿cierto? Así la Subsecretaría de Agricultura con 30 y tantos, ¿cierto? Y lo mismo, me imagino yo, ODEPA y otras tantas instituciones más. En lo que hablaba el director de la CONAF, ¿cierto?, respecto de la visión en cuanto a una ley futura de CONAF. Ellos hablan de una carrera funcionaria dentro de la próxima ley de CONAF. ¿Cómo se llame la ley? El número que le quieran poner, ¿cierto? Es lo que nosotros pedimos como asociación. Un trato igualitario respecto del resto de los funcionarios públicos, en el fondo, que ven aumentados sus grados, ¿cierto? No digo para todos, pero a través de una política lógica, transparente, ¿cierto?, y que sea desde ahora impulsada.
¿cierto? Esta lógica del aumento de 2 o 3 grados a dedo, en el fondo, como eventualmente podría pasar respecto de alguien que tal vez necesite el grado más o menos que otro, no me parece justo y a nadie posiblemente en esta mesa le parezca justo, ¿cierto? Quisiéramos estar sentados, en el fondo, con los ejemplos que acá han dado, con la Dirección Nacional del Servicio respecto de cómo se definen estos grados, así como los ejemplos que dieron acá. Bueno, respecto a ese tema. Otro aspecto, sobre el tema del déficit presupuestario. Cifras para que las revisen. Año 2020, el SAC tenía 25.000 millones de pesos en el ítem, en el subtítulo 22, que ustedes sabrán a lo que se refiere. Esos en pesos nominales, actualizados el día de hoy, calculadora del IPC, de IPC del Servicio de Impuesto Interno, 34.000 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que tiene el SAC este año? En el fondo, 24.000 millones de pesos. ¿Dónde están los 10.000 millones de pesos restantes? ¿Cómo ejecutamos el trabajo que tenemos que hacer con 10.000 millones de pesos restantes? ¿Cierto? Alguien hablaba por acá con gran valor, en el fondo, de que levantaban, en el fondo, la lógica de la compra de sillas, material y computadores. Nosotros no hemos visto ítem 29 hace bastante tiempo atrás, ¿cierto? No digo que no hayan computadores, pero por cierto se echa de menos una manito en la asignación de los recursos para ítem 29, que tienen que ver con la compra de activos fijos inventariables. Hay algunos aspectos que no se los puedo compartir ahora por falta de tiempo, yo creo que estoy requete pasado en el fondo, pero vamos al caso final. Las condiciones de trabajo, en el fondo, nos interesan básicamente dos aspectos. Concuerdo con el director y celebro este alcance, ¿cierto?, respecto a la necesidad de potenciar en el presupuesto 2025 la figura de la entrada del servicio a, ayúdeme director, en el fondo, 24/7, ¿lo mencionó usted? Los pasos fronterizos, gracias. Al tema de los pasos fronterizos. Hay de por medio, en el fondo, más allá de las buenas intenciones en cuanto al presupuesto, hay veladas necesidades de la gente que hoy en día está haciendo patria allá, pues, ¿cierto? Ropa térmica que tal vez no cumplió el estándar térmico, ¿cierto? Zapatos que se pasan, casetas para donde la gente duerme, ¿cierto? Que están al lado del patio de camiones con la bulla de por medio, ¿cierto? Calefactores que funcionan a electricidad en el altiplano, cuando en realidad deberían tener, qué sé yo, un estándar distinto respecto de las mejores condiciones para nuestros funcionarios. Eso requiere, por cierto, ítem 22, requiere asignación presupuestaria en cuanto al personal, en cuanto a los instrumentales, en cuanto a la infraestructura en general. Y lo último, ¿cierto?, respecto de lo que vinimos a hablar el 10 de junio, le vuelvo a reiterar, en el fondo es a propósito de la seguridad, ¿cierto?, que se ha sentido tal vez no tan amparada por el Estado, no le vamos a echar la culpa al SAC en esta materia, por el Estado respecto de la condición, por todos conocida, ¿cierto?, en la 8ª y 9ª región, ¿cierto? Miren, medidas del servicio, sacarle el logo a la camioneta del servicio, ¿cierto?, para que no la quemen nuevamente, como ha pasado, ¿cierto? O mandar a los funcionarios, en el fondo, sin la ropa institucional para que no los vuelvan a asaltar, como ha pasado. ¿Qué hemos pedido al respecto? Cosas concretas. Por ejemplo, la contratación por parte del Estado de un seguro de vida. Me han dicho no hay seguro de vida. Verán cómo se los consiguen, el seguro de vida, ¿cierto? Un seguro de vida para los funcionarios. Aquí no hay una especulación respecto de cuánta plata meto al bolsillo. Hay un tema básicamente de dar algún grado de seguridad emocional, amparar a las familias que eventualmente podrían quedar, ¿cierto?, en una situación de desgracia respecto de algo que esperamos no ocurra, ¿cierto? Hay otros recursos en el fondo en que ha involucrado el servicio respecto de dar alguna medida concreta, claro, botones de pánico para las camionetas, claro, láminas de seguridad, por ejemplo, pero hay otras que en realidad requieren más presupuesto, no se hacen solo con buena voluntad. Se ha hablado por ahí, por ejemplo, de la posibilidad de incorporar dentro del presupuesto 2025 de alguna medida que dé garantías o que dé alguna señal, por último, respecto de las condiciones de trabajo un poco adversas a las que se reflejan. No podría ser, por ejemplo, a través de una asignación de zona, porque hay una ley del año 70 y tanto que impediría en el fondo solo al servicio tomar este beneficio, sino también a otros servicios. Pero podrían ustedes, a través de una indicación en una glosa, ¿cierto?, señalar estos dos alcances. Un bono específico, estúdienlo, ¿cierto?, simbólico si lo quieren, respecto de esta asignación en zonas difíciles para estas áreas en particular, ¿cierto? Y el estudio, también, por cierto, a través de una glosa, porque se necesita una ley del Estado para contratar un seguro, que permita al servicio, al menos respecto al 2025, incorporar en su presupuesto la contratación de seguro de vida para la gente funcionarios que hacen labores en áreas difíciles. Les pido infinitas disculpas por el tiempo de exceso, pero bueno, era necesario alargarse. Gracias,